Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase en línea. Les pido de favor si todos se conectan y comparten su aplicación. Comenzamos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de la derivación de las funciones usando las 5 primeras fórmulas que les di en la clase pasada, ¿sí? Las cuales voy a ir resumiendo, ¿sí? La primera fórmula fue la derivada de la función constante con respecto a x, y este fue igual a 0. Esa fue la primera fórmula que dedujimos en la clase anterior. En una de las clases anteriores, mejor dicho. La segunda fórmula fue la derivada de la función identidad con respecto a x, y esto fue igual a 1. La tercera fórmula fue la derivada de la función c por x con respecto a x, y esto fue igual a c. La cuarta fórmula, ¿sí?, es la derivada de una potencia que sería x a la n con respecto a x. La derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x elevada a la n menos 1. La quinta fórmula que dedujimos fue la derivada de c por x a la n con respecto a x, y esto fue igual a n por c por x a la n menos 1. Bueno. Y por último, la sexta fórmula, que no la dedujimos, simplemente se las compartí, que dice que la derivada de la función u más la función v menos la función w con respecto a x es igual a la derivada de u con respecto a x más la derivada de v con respecto a x menos la derivada de w con respecto a x. Perfecto. Con estas 6 fórmulas vamos a hacer un repaso de cómo se derivan las funciones que están en su cuadernillo, las cuales les presento, ¿sí? Vamos a derivar las primeras 4 fórmulas, ¿sí?, haciendo uso de estas 5 reglas de derivación. Y bueno, comenzamos. Primero, antes que nada, están las 4 funciones que vamos a derivar, y entonces una de ellas es función de x función de x es igual a 7 menos 4x al cubo. Como siempre, ya sabemos que para poder derivar funciones necesitamos saber escribir, leer y escribir la notación de las derivadas. Y por lo tanto vamos a hacer un repasito cómo escribimos derivada. Notación de la derivada. ¿Cómo podemos decir derivada? Sí, hay 3 formas. La primera sería y', significa derivada de la función. La segunda forma es f' y significa derivada de la función. Y la otra es derivada de y con respecto a x, y también significa derivada de la función con respecto a x. Entonces las 3 significan derivada de la función.
Bueno, también sería interesante entonces decir, como decimos función, ¿verdad? Función sería con la letra Y, con función de X, principalmente, o con G de X, o con cualquier otra letra de las últimas del abecedario que se llaman variables, como por ejemplo P, la función P. Entonces, con estas formas podemos decir funciones, función, o la función. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, ahora sí creo que podemos prácticamente comenzar con, con nuestra primera función. Vamos a derivar la función 7 menos 4x al cubo. ¿Con qué regla tendríamos que derivarla? Bueno, como esta función es un polinomio, entonces buscaríamos dentro de nuestras primeras 6 reglas cuál de las 6 reglas deriva funciones polinómicas. Y nos damos cuenta que la regla 6 prácticamente deriva polinomios. Vemos que es la derivada de u, sería un término, más la derivada de v, que sería otro término, menos la derivada de w, que sería un tercer término. Entonces, vamos a usar esa regla y nos dice que la derivada de un polinomio se define como la derivada de cada uno de sus términos. Y vamos a aplicar lo que dijimos. ¿Cómo decimos derivada? Bueno, decimos f' de x, que significa derivada de la función, es igual a la derivada de 7 menos 4x al cubo con respecto a x. Y bueno, si nosotros analizamos lo que obtuvimos, observamos que se parece a la regla 6. Y eso da como resultado que podamos derivar cada uno de sus términos. Veamos. Por ejemplo, aquí hay 3 términos, aquí hay la derivada de 3 términos. Aquí hay la derivada de 2 términos, por lo tanto podemos distribuirlos en 2 términos. Vamos a verlo. Aquí lo vamos a poner. Derivada de la función sería igual a la derivada de 7 con respecto a x menos la derivada de 4x al cubo con respecto a x. Y prácticamente ya se hizo una derivada con 2 derivadas independientes. Quiero que observemos con qué regla derivamos esta función. Bueno, esta función la podemos derivar con la regla 1. Voy a abrir mi formulario para que lo podamos ver con mayor soltura. Permítanme. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver, por acá está. Acá está. Aquí podemos ver nuestro formulario. Vamos a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver. Y aquí está. ¿Con qué regla derivamos este término que dice derivada de 7? Podemos observar que el 7 es una constante y por lo tanto la regla para derivar esa constante es la derivada de c. La derivada de una constante, la constante quiere decir cualquier número y 7 es una constante, por lo tanto utilizamos la regla 1. Nos la vamos a llevar para allá, para que la podamos observar con soltura. Observen ustedes entonces que la regla con la que vamos a derivar es esta. ¿Sí?
Y bueno, ahí se puede, ya lo pusimos. Entonces, la derivada de 7 con respecto a x es 0. Y ahora tenemos otra derivada, esta derivada, que es la derivada de 4x al cubo. ¿Con qué regla la derivamos? De nuevo, revisamos nuestro formulario y podemos observar que esa regla la podemos derivar con la regla 5. También me la voy a llevar para allá, para que la podamos ver con soltura. Y aquí está. Lo podemos ver. Con esta regla vamos a derivar esta otra. ¿Y qué es lo que tiene? Veamos. Dice que la regla 5, bueno, elegimos la regla 5, vas a decir por qué. Veamos, porque en la regla 5 hay una constante. Aquí está la constante. Y observemos que aquí tenemos un 4, es una constante. Aquí tenemos x, aquí se ve x, y está elevada a la n potencia. Aquí n es 3, y por lo tanto, por eso nos damos cuenta que vamos a utilizar la regla 5. Cuando ya elegimos la regla 5, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar esta regla, veamos. Lo que está después del igual. Y por lo tanto tenemos a n, ¿qué es n? N es el exponente, observemos. Entonces, ¿cuánto vale el exponente acá? Vale 3. ¿Multiplicada por quién? Por la constante. ¿Cuánto vale la constante? Vale 4. Y también está multiplicada por x, ¿sí? Que está elevada al exponente. ¿Cuánto vale el exponente? Vale 3 menos 1. Y entonces tenemos que la función derivada, la derivada de la función es igual a menos 12x al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra primera función derivada. Vamos a derivar 4, así que llevamos una. Vamos por las otras 3. Ahora vamos a derivar la siguiente función. Dice derivar y igual a 5x a la 3 medios. Lo primero que tenemos que observar en esta lección es que ahora el exponente es una fracción. ¿Y qué significa eso? Bueno, en una clase anterior mencioné que la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. La raíz cúbica de x es igual a x a la 1 tercio. También mencioné que la raíz cuadrada, no, la raíz quinta de x al cuadrado es igual a x a la 2 quintos. Y entonces estamos observando que las raíces cuadradas no son otra cosa más que potencias fraccionarias. Eso es importante. La raíz cuadrada de la raíz enésima de x a la m sería igual a x a la m sobre n. Y bueno, ya con esto, que lo vamos a aplicar más adelantito, vamos a continuar con nuestro procedimiento de derivar esta función. Ya vimos que para derivar una función lo podemos hacer a través de esta notación, derivada de la función con respecto a x es igual a la derivada de 5x a la 3 medios. ¿Con respecto a quién? A x. Bueno, ¿con qué regla vamos a derivar? Pues de nuevo nos regresamos a nuestro formulario y observamos que también la vamos a derivar con la regla 5. Bueno, aprovechando que ya la tenemos acá, ¿sí? Nada más la vamos a poner más cerquita para que la veamos.
Y continuamos. Dice que la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a, y observemos que dice que n, empezamos a leer adelante del igual, dice que n, entonces n ¿cuánto vale? N vale 3 medios, multiplicada por la constante, ¿cuánto vale la constante? Vale 5. Y todo esto está multiplicado por x, que está elevada a n, que vale 3 medios, menos 1. Pero 1 sería más razonable ponerlo en forma de fracción. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos simple y sencillamente poniendo 2 medios. ¿Por qué 2 medios? Vamos a verlo con palitos y bolitas. Veamos, este es un entero. ¿Cuántos medios tiene un entero? Tiene 2. Aquí está un medio y aquí está otro medio. Por eso es que puse 2 medios. Vamos a ponerlo un poco más pequeño para que se vea que son exponentes. Menos 2 medios. Ahora sí, lo único que nos resta es terminar las operaciones que están indicadas ahí, que es 3 por 5, 15 medios por x a la 1 medio. ¿Pero qué es x a la 1 medio? Acá lo tenemos, para eso sirvió este recordatorio. Pues que raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. Entonces, la derivada de la función con respecto a x es igual a 15 medios de la raíz cuadrada de x. Y ahí tenemos nuestra segunda función derivada. Bueno, pues pasamos a la siguiente. La siguiente es la función x al cubo menos 16x al cuadrado más 7x. Vamos a poner por acá. Vamos a poner. Vamos a poner derivar. Vamos a ver. Comenzamos. Bueno, vamos a ponerla aquí para que las vean bien. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y ahí está. Continuamos. Derivar la función x al cubo menos 16x al cuadrado más 7. Y esto obviamente lo derivamos de la siguiente manera. Ponemos la notación primero de derivada. F' de x es igual a la derivada de x al cubo menos 16x al cuadrado más 7x con respecto a x. Y entonces tenemos que la derivada de la función con respecto a x es igual. Y tenemos la posibilidad de pasar la derivada al interior del polinomio y nos queda derivada de x al cubo con respecto a x menos la derivada de 16x al cuadrado con respecto a x más la derivada de 7x
x con respecto a x. Bueno, siguiente paso sería elegir con qué fórmula voy a derivar el primer término. Y me doy cuenta, obviamente según mi formulario, vamos a ver el formulario, que la puedo derivar con la fórmula 4. Me la voy a llevar a mi cuaderno. Vamos a ver, acá está. Observemos entonces que aquí lo voy a poner con esa regla y tengo que la derivada de la función con respecto a x es igual a, y voy a aplicar la regla. Observemos que después del igual tiene una n, n significa el exponente, observen en esta partecita como n está en la posición del exponente, y para nuestro caso vale 3. Entonces ponemos el 3 multiplicado por x, pues voy leyendo de izquierda a derecha, ¿sí? Que está elevada a la n, que también es 3, menos 1. Perfecto. Menos la derivada de 16x al cuadrado. ¿Con qué regla voy a derivar? Con la 5. Vamos a ver, ¿por qué la 5? Observemos que la 5, a diferencia de la 4, tiene una constante. Eso es lo que nos da la idea de que es la 5. Me la voy a llevar a mi cuaderno. ¿Sí? Observen ustedes entonces que voy a aplicar regla 5. ¿Qué dice la regla 5? La regla 5 dice que debo de aplicar lo que está delante del igual. ¿Y qué está? Ah, bueno, está n, que es el exponente. ¿Cuánto vale el exponente? Observen, vale 2. Ponemos entonces menos. El menos es de la fórmula 2 por, observen, por c. ¿Cuánto vale c? Vale 16. Bueno, para indicar que es una multiplicación, obviamente ponemos paréntesis. ¿Sí? Vamos a eliminar esto. Entonces, por c, que vale 16, por x, que está elevado a la n, menos 1, n vale 2, menos 1, y ya hemos aplicado la regla. Vámonos con la siguiente término. ¿Con qué regla voy a derivar 7x? Perfecto, me voy a mi formulario y puedo observar que eso la derivaríamos con la regla 3, porque observen que aquí tenemos una constante y aquí tenemos x. Por lo tanto, me la voy a llevar a mi cuaderno para que ustedes la vean más de cerca. Acá está. La voy a poner aquí abajito para que vean todas las reglas que utilizamos. Y observen que la derivada de una constante por x es la constante. ¿Cuánto vale mi constante? Mi constante vale 7, aquí lo estoy señalando. Y lo único que hacemos ahora es hacer las operaciones que ahí están indicadas. Que sería 3 por x, 3 menos 1 sería 2. Menos por más, da menos. 2 por 16 nos da 32. X a la 1. Más 7. Y ese sería el resultado de mi derivada. Bueno, continuamos con la última. Vamos por el último ejercicio. Y veamos. ¿Cuál es mi último ejercicio que voy a derivar? Aquí está. Voy a llevar más abajito para que vayamos siguiendo un orden. Veamos. Y me piden derivar
derivar la siguiente función. ¿Cuál es la función? Pues es esta. Pero para derivar esta función me gustaría que se concentren en esto que voy a explicar, ¿sí? Esta es la característica principal de este tipo de funciones. Si yo voy a mi formulario, observen que todas las funciones son las que están dentro de los paréntesis. Entonces, aquí hay un monomio, 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 y hasta la 9 hay un polinomio. Pero lo interesante del asunto es que observen que también hay funciones que son divisiones. Por ejemplo, en la 6 hay una división. En la 12 hay una división. ¿Sí? Y aquí mis funciones están en forma de divisiones, veamos. Están en forma de divisiones, pero arriba hay una constante. Quiere decir luego entonces que las reglas que yo tengo para derivar, todas están en su función de multiplicación, en su forma de multiplicación. Eso lo voy a explicar aquí. Quiero que observe que si yo tengo una fracción, vamos a pensar 8 tercios, el 8 está multiplicando. Está multiplicando. Y el 3 está dividiendo. Y ahora quiero que observen que donde está la X, que es la potencia, está en su forma de división. Y en mi formulario no tengo ninguna regla que esté en forma de división. Por lo tanto, yo tengo que hacerle una preparación, vamos a decirlo así, para que pueda derivarlo con estas 5 reglas. Y para eso empezaría con esta explicación, veamos. ¿Qué significa 2 elevado al cubo? Bueno, significa que el 3, que es llamado exponente, significa que es el que nos dice cuántas veces debemos de multiplicar la base. Entonces esto es igual a 2 por 2 por 2. 2 al cubo, entonces 2 por 2 por 2. Y 2 al cubo, entonces es igual a 8. Pero ahora viene otro ejercicio. 2 elevado a la menos 3. ¿Qué significa el menos 3? Ya les moví el tapete. Porque el 3 está clarito, es el número de veces que multiplicamos la base. Pero el menos 3, ¿qué significa? Pues el menos 3 significa que cuando tenemos un exponente negativo, pues lo podemos cambiar de posición. En lugar de estar multiplicando, que está multiplicando en este momento, lo pasaríamos dividiendo. Pero ¿qué queda en la parte de arriba? Queda un 1. Y nos quedaría 2 elevado a... Y estos números son equivalentes, valen lo mismo. Pero la condición es que si movemos la potencia, el exponente, también debemos de cambiarle de signo. Esta propiedad la voy a aplicar acá, en mi función. Y entonces tengo que la función de x va a ser igual a 3 por, 3 por x a la 6 a la menos 6 sobre 2. Y aplique esta propiedad, esta que estoy explicando. Menos, vamos a seguir con el siguiente. Este 6 queda en este 6 queda en la misma posición y nos queda x a la menos 2, lo subí arriba, sobre 6. Menos, y vemos acá también, 4 por x a la menos 1 sobre 5. ¿Y por qué a la menos 1? Si acá no tiene nada. Cuando no tiene nada sabemos que es un 1. Entonces, si lo subimos, ese 1 va a cambiar, pero con signo contrario. Y es la propiedad que estamos explicando. Ya una vez que está de esta forma, ahora sí podemos aplicar la derivada. ¿Y cómo aplicamos la derivada? Bueno,
simplemente con derivada de la función, con la notación derivada de la función, es igual a la derivada de 3x a la menos 6 sobre 2 con respecto a x menos la derivada de x a la menos 2 sobre 6 con respecto a x menos, voy a borrar porque no me ocupo y voy a empezar mejor de más atrás. Empezar un poquito más atrás y ahora sí. La derivada de la función, que es con esta notación, es igual a la derivada de 3x a la menos 6 con respecto a x menos la derivada de x a la menos 2 sobre 6 con respecto a x y x sobre 2 menos la derivada de 4x a la menos 1 sobre 5 con respecto a x. Y bueno, si nos damos cuenta, aquí es regla 5, regla 5, regla 5. Por lo tanto, me voy a traer la regla 5 de mi formulario. Vamos a verla. Vamos a ver. Veamos, esta es la regla que voy a aplicar. Y como siempre, comenzamos por leer después del igual. Esta es la regla que voy a aplicar para este término. Dice que n, pero n ¿quién es? Es obviamente el exponente. Entonces dice que menos 6 está multiplicando ¿a quién? A la constante, pero la constante vale 3 medios. Quiero que observen, jóvenes, que la posición importa. El menos 6 está a la altura del 3 porque ambos están multiplicando. ¿Sí? Luego por x, veamos, por x, aquí está la x, elevada a la n, que es menos 6, menos 1. Y ya ahí apliqué la regla para el primer término, vámonos con el segundo término. Este menos es este, que te estoy señalando. Y bueno, dice que n, ¿cuánto vale n? Vale menos 2. Tengo que poner un paréntesis porque va a estar multiplicando. Menos 2 por c. ¿Cuánto vale c? Vale un sexto. Si se confunden, ¿por qué 1? Aquí hay un 1, lo puedo poner para que se vea. ¿Sí? Luego por x a la n, que vale menos 2, menos 1. Y luego menos, este menos que está acá adelante. ¿Sí? También vamos a aplicar regla 5. Veamos cuánto vale n. Vale menos 1 multiplicado por la constante que es 4/5. Y que está multiplicado por x, que está elevada a la n, pero n vale menos 1, menos 1. Esta es la regla, n vale menos 1, menos 1. Y ahora sí, podemos prácticamente solamente ejecutar las operaciones tan indicadas. Menos por más da menos, 6 por 3, 18 sobre 2, por x a la menos 7. Menos por menos da más, 2 por 1 da 2 sobre 6, x a la menos 3. Menos por menos da más, ¿sí? Y nos queda 4/5. 4/5 por x a la menos 2. Y prácticamente tenemos resuelto nuestro ejercicio. Algo importante, si el profesor pidiera que esos exponentes fueran potencias positivas, bueno, podríamos aplicar la propiedad que explicamos hace un momentito y nos quedaría que la derivada de la función sería igual a 18 sobre 2 por x a la 7 más
2 sobre 6 por x a la 3 y más 4 sobre 5 por x al cuadrado. Y ese sería el resultado de mi derivada. Bueno, jóvenes, los ejercicios de capacitaciones son estos 4, ¿sí? Lo que necesitamos ahora es que ustedes se ejerciten y por lo tanto vamos a ver qué es lo que me tendrían que hacer. Bueno, vamos a su tarea. Quiero que observen que en su tarea ya están los ejercicios que me van a hacer. Está un video, ¿sí? Está un video, obviamente, que voy a subir. Va a estar un video que voy a subir, ¿sí? Que es este, el de la clase esta, y al mismo tiempo están las participaciones. Si nos damos cuenta, acá están las participaciones, ¿sí? Quiero que observen ustedes que ya en el video va a aparecer, aparte del formulario, van a aparecer sus ejercicios. Ahí están las 6 reglas con las que ustedes van a trabajar y los ejercicios que me van a desarrollar son los siguientes. Bueno, entonces aquí les pongo sus ejercicios. Pongo desarrollar. Desarrollar sus participaciones siguientes. Y vamos a verlas. Aquí están. Y bueno, si hay alguna duda, en la próxima semana que estaremos prácticamente en la clase presencial, ahí aclaramos las dudas. Por lo referente a la clase es todo, ¿sí? Intenten hacer sus participaciones para que en la clase presencial podamos, ¿sí?, aclarar cualquier duda que tengan. Les agradezco mucho su atención, muchas gracias, nos vemos en las clases presenciales.